Ya Pues pudimos buenas comenzar. noches. Gracias, doctor, por la invitación. Pues bienvenidos sean todos ustedes a esta capacitación en relación a lo que es el síndrome metabólico. Pues el tema del día de hoy es enfocado a lo que es el síndrome metabólico y en relación a lo que es el uso de Cronuit. Probablemente muchos de ustedes han escuchado este término y si no, pues lo vamos a aprender el día de hoy, en el cual la definición que normalmente todas las asociaciones nos dan son diferentes. Sin embargo, la que se engloba un poco más a las diferentes comorbilidades que se presentan en el síndrome metabólico es el desorden clínico que se presenta por la parte de la obesidad abdominal, la hipertensión, la dislipidemia y lo que es la parte de la resistencia a la insulina. Estas enfermedades las vamos a ir viendo conforme se vaya dando la presentación para que ustedes puedan entender el por qué el uso de un nutracéutico. Ustedes probablemente han escuchado a sus médicos o han escuchado en diferentes conferencias la parte de la prevalencia en cuestión del síndrome metabólico. Sabemos que es la cuarta causa en la población mundial de que la mayoría presenta este síndrome metabólico y sabemos que existe una prevalencia de lo que es el 10 al 84% y esto va a depender de la región urbana, rural, la parte de la composición del sexo, la edad y la etnia. ¿Y esto es por qué? Porque no es lo mismo estar con hábitos alimenticios en Japón a tener diferentes hábitos alimenticios en Estados Unidos o lo que es en México. Y no simplemente en México, sino también aquí vemos las diferencias o las características de nuestras regiones. Por ejemplo, Chiapas tiene diferentes estilos de vida comparado con la Ciudad de México, con la parte de Puebla o lo que es la parte de Monterrey. Por eso es que esta prevalencia e incidencia se modifica en diferentes puntos del país y a nivel internacional. Sabemos que en los lugares normalmente urbanos es muy diferente el estilo de vida a la zona rural. ¿Y esto es debido a qué? A que los alimentos son totalmente diferentes. Recordemos, el estilo de vida es mucho más acelerado en una zona prácticamente urbana a una rural. Así como la parte de la composición de los alimentos. Probablemente mucha gente todavía se dedique al cultivo de la parte de los nutrientes, que son más de un origen natural, a aquellos que van a un centro comercial a comprar lo que es los alimentos. Y esto también influye. Entonces, es súper importante que veamos que a nivel mundial somos pues ahora sí la cuarta causa en que la mayoría de gentes padece este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son? Normalmente como médicos decimos cuál es la etiología, o sea, cuál es la causa. Aquí les puse un texto donde se dice inflamación crónica, subclínica. Normalmente cuando hablamos de inflamación, pensamos una inflamación muscular, una inflamación, no sé, secundario a un desgarre. Sin embargo, no tiene que ver con esa situación. Es una inflamación crónica donde la causa de origen es algo que se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo lo va a originar pues los malos hábitos alimenticios, lo que es la parte del estrés, el insomnio, el que pues obviamente no estés descansando tus 8 horas adecuadamente, el que tengamos ayunos prolongados. Todos estos factores al final del día van a debutar con una inflamación crónica y nos van a originar algo que se llama estrés oxidativo. Entonces, súper importante que recordemos esto porque de esto depende la mayoría de las causantes de nuestras enfermedades. Y si yo les pregunto ahorita la mayoría, ¿cuántos realmente tenemos buenos hábitos alimenticios? Lo más seguro es que me va a decir de 58 que hay en la sala, una persona o dos personas son las que llevan buenos hábitos alimenticios. ¿Y eso es por qué? Porque el estilo de vida que llevamos actualmente es acelerado. Entonces, súper hacer la recomendación de modificar estos estilos de vida
para que nosotros al final del día no estemos debutando con una enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo en cuestión metabólica? Les comentaba ¿Van a la comprar nada aquí? inactividad física, Jamón no hay. la obesidad y la parte de la Ten tú porque luego a ellas les hace falta. resistencia. ¿Qué es la insulinoresistencia? Es cuando empiezan a haber alteraciones en cuestión de el exceso de abdomen y lo que son los picos a nivel de glucosa. Entonces, aquí hay un factor súper importante, la parte de la inactividad física. Entonces, esa inactividad física normalmente cuando lo podemos prever o prevenir, resulta que no lo hacemos. Hay muchas personas que desafortunadamente por los tiempos no podemos llevar a cabo la parte de la actividad física y eso es un factor de riesgo para desencadenar síndrome metabólico. ¿Te di uno de 200? No. Aquí son la parte de los componentes. En el síndrome metabólico tenemos diferentes componentes. Si se dan cuenta, lo compone desde la parte de la hipertensión, que yo creo que si hacemos un balance hay bastantes personas que están padeciendo hipertensión. No solamente eso, sino también la parte de la obesidad central. Muchas personas nos imaginamos cuando vemos a un paciente con un perímetro abdominal de más, es un paciente sano. Y desafortunadamente no. Digo, el paciente gordito no quiere decir que es pues sano. Al contrario, es más propenso a presentar diferentes enfermedades. La parte de la dislipidemia, que es el exceso de colesterol y el exceso de triglicéridos. El estado protrombótico, que en este caso tiene que ver con los eventos vasculares cerebrales o los derrames que normalmente cerebrales conocemos. Y lo que es la intolerancia a la glucosa, que son picos de glucosas altas. Esto es lo que compone un síndrome metabólico. Entonces, si nos enfocamos realmente a cada patología, es muy amplia para poder hablar de ellas. Sin embargo, sí hay que tener conocimiento que modificando estilos de vida podemos ayudar a nuestra célula a funcionar correctamente bien. Bueno, tenemos la parte de la obesidad. Normalmente cuando hablamos de obesidad son índices de masa corporal arriba de lo que normalmente nuestro peso para nuestra talla debería de tener. Cuando estos exceden, se genera algo que se llama hiperplasia adipositaria y que estos van a llevar al final del día a una hipertrofia adipositaria, es decir, el acúmulo de grasa que ya no se puede destruir, sino que ahí se queda. Y esto al final del día genera una respuesta inflamatoria. Como les comentaba al inicio, normalmente la obesidad tiene que ver con una inflamación crónica. Entonces genera esta respuesta inflamatoria, activa ciertas células como son las interleucinas 6, las interleucinas 8, los factores de necrosis tumoral y finalmente da algo que se llama lipotoxicidad y pues un daño a nivel celular. Que apagues tu micrófono. El segundo padecimiento que se presenta es la parte de la dislipidemia. Ustedes preguntarán, ¿y qué es eso? Pues el excedente de colesterol y de lo que es la parte de los triglicéridos. Hay unos lípidos que se llaman HDL, que normalmente son estos, los lípidos que son buenos. Sin embargo, nos hemos encontrado que en la mayoría de nuestros pacientes, estos lípidos son los que normalmente tenemos bajos y los LDL, que son los malos, los tenemos en excedente. Y eso es porque también igual a los malos hábitos alimenticios, agregando que hay pacientes que también encontramos con aumento de triglicéridos y lo que son ácidos grasos libres. Cuando nos encontramos esta alteración, estamos generando una acumulación de excedente de colesterol y de triglicéridos en lo que es la parte del hígado, la parte del corazón, la parte de páncreas y la parte de músculo. ¿Qué tipo de músculo? Músculo esquelético. Y esto al final del día genera algo que también se llama lipólisis de adipocitos, es decir, que hay una acumulación o excedente de grasa que al final del día va a debutar con una enfermedad del paciente. ¿Qué enfermedades normalmente cuando tenemos dislipidemia presenta el paciente? Desde algo que se llama cirrosis hepática o lo que es hígado graso o ectasia hepática, o simplemente algo que normalmente conocemos, que son las colecistitis, que son inflamaciones a nivel de vesícula.
Hay que hacer hincapié que la mayoría de nuestros pacientes antes esperaba que el paciente presentara algún problema de cirrosis hepática secundario al consumo de bebidas alcohólicas, cualquier nombre. Sin embargo, actualmente nuestros pacientes que nos estamos encontrando por cirrosis hepática o por, ahora sí, por cualquier problema hepático, se debe a este tipo de problemas por el excedente de colesterol y por el excedente de triglicéridos. Y aumentando esto, el riesgo que se llama riesgo ateratogénico, que es el riesgo que hay para poder generar un infarto o un evento vascular cerebral. Otra enfermedad que también se puede llegar a presentar es algo que se llama hipertensión arterial, en el cual en esto hay una enzima que se llama angiotensina 2, que es la que se ve afectada en este tipo de enfermedad. Y también esto genera que haya una reducción en la utilización de glucosa más la utilización de lo que es insulina, generando también un daño en todo lo que es el tejido arterial. Entonces, si nos damos cuenta, como les comentaba al inicio, tiene que ver con algo que se llama inflamación crónica. Y un padecimiento, aparte de los demás que también son de importancia, es algo que se llama insulino-resistencia, que es normalmente la acumulación de lípidos en un paciente con obesidad, ya sea con hipertensión o con algún tipo de dislipidemia, en el cual este tipo de pacientes, al tener ese tipo de padecimiento, va a generar una disfunción en lo que son los organelos del retículo endoplasmático de la mitocondria. Es súper importante comentar nuevamente que esto tiene que ver con una inflamación crónica, que la inflamación crónica, les comentaba, tiene que ver con la parte de estilos de vida. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a sustancias que dañan normalmente a nuestro cuerpo en un excedente, ¿qué es lo que va a generar? Pues el estrés oxidativo y el daño a nivel celular. Entonces, sí hago mucho la parte del énfasis en esta situación del estrés oxidativo y de los estilos de vida. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado a niños de 18 años que están envejeciendo prematuramente y que están presentando diversas enfermedades, como cuáles, como las que les acabo de comentar. Entonces, por eso la importancia de que nosotros podamos modificar todos esos estilos de vida. Otra enfermedad es la parte de la hiperglicemia. La hiperglicemia, recordemos que es un excedente de glucosa. Actualmente existen ya diferentes criterios para poder diagnosticar este excedente de glucosa. Tanto puede ser con alimentos, ya sea 2 horas después de consumir alimentos o que esté uno en ayuno. Muchos de nuestros pacientes que nos hemos encontrado, desafortunadamente, hay glucosas que se llaman glucosas postprandiales. Estamos encontrando a bastantes pacientes que sus glucosas en ayuno están bien, pero 2 horas después de haber consumido alimentos, sus glucosas están altas. Y desafortunadamente, como médicos, en ocasiones nos guiamos con las glucosas en ayuno y resulta que nuestras glucosas 2 horas después de haber consumido alimentos están altas, o nuestras hemoglobinas glucosiladas exceden más de 6, 6.5. Y esto es un signo de alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente esto se debe a también algo que se llama estrés oxidativo y tiene que ver con ahora sí, la parte de la diabetes se debuta antes con la hiperglicemia y tiene que ver con la exposición crónica de glucosas altas. Y esto va a inducir algo que se llama estrés oxidativo. Va a generar una disfunción en las células beta pancreáticas. Normalmente cuando vamos al médico, ¿qué es lo que nos comentan? Pues ya no funciona su páncreas. Nos dicen, es que su páncreas ya no está produciendo insulina y hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, hay que indagar cuál es la causa. En este caso, ustedes ya saben que la causa normalmente del excedente o de que las células beta pancreáticas dejen de liberar insulina se debe a que hay una disfunción o muerte de las células beta pancreáticas generado por un estrés oxidativo. Y al final, si no se corrige esto, ¿qué es lo que va a seguir pasando? Pues esas células beta pancreáticas se van a ir, pues ahora sí, muriendo. Y al final del día no se van a recuperar. Entonces, súper importante que tengamos esto en la parte de nuestra mente
y que empecemos, como les comentaba, a modificar hábitos alimenticios, porque esto al final del día lleva a una disfunción mitocondrial, es decir, que nuestra célula no esté funcionando correctamente bien. Y pues el estado protrombótico, que también tiene que ver con ciertas vías que son vías de inflamación, que al final también estas se ven alteradas para que se presente un evento vascular cerebral. Entonces, ¿por qué la importancia de esta enfermedad? Porque normalmente cuando hay un problema de dislipidemia, hay un problema de hipertensión, hay un problema ahora sí, de resistencia a la insulina, pues vamos a llegar a este tipo también de enfermedad del estado protrombótico, y que es decir, que tenemos el alto riesgo de poder generar un evento vascular o de un infarto, ¿sale? Y para todo este tipo de problemas, normalmente como médicos siempre nos capacitan para indicar algún medicamento hipoglucemiante para corregir este tipo de problemas, o de algún medicamento hipertensivo. Sin embargo, la parte de la medicina ha ido avanzando a través de lo que es el laboratorio de Sankey Mayor, donde ha hecho 40 años de investigación y ha sacado un nutracéutico que se llama Cronuit. Probablemente muchos no lo conozcan, y los que ya lo conozcan sabrán la función que este nutracéutico tiene, que normalmente el nutracéutico lo que va a hacer es neutralizar la parte de los antioxidantes, disminuir lo que es a través de una enzima que es la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, la absorción de los carbohidratos hacia glucosa. Y pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la parte de su composición? Son 3 componentes normalmente que tenemos, que es la parte del frijol negro, en el cual va a proporcionar una combustión lenta de los carbohidratos complejos y aumenta la parte de la energía. El segundo, que es la parte del olivo, que trae oleupeína e hidroxotirosol, y el romero, en el cual, pues recordemos que el hidroxotirosol también la función que tiene es como un antiinflamatorio y un antioxidante y antibiótico, y la parte del romero también como un antioxidante. Entonces, si nos damos cuenta, estos 3 componentes, aparte de ser de un origen natural, tienen un beneficio en la parte de nuestro organismo, agregando que no genera ningún tipo de complicación. En el bioactivo que tiene normalmente el frijol negro es algo que se llama antocianina, que también es como les comentaba, lo que hace es generar la disminución de los carbohidratos que se absorban lentamente, y no solamente eso, sino también genera como un antioxidante. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es como la parte del Auxilia va a inhibir parcialmente a través de la enzima alfa-amilasa y lo que es la alfa-glucosidasa, la absorción de lo que es, o la reducción de los carbohidratos. Y esto va a hacer que no se absorba completamente la parte de la glucosa, y en el momento que se pueda secretar al torrente sanguíneo no sea en un excedente, es decir, no sea en aumento. Existen diferentes estudios de investigación en el cual se ha hecho con Auxilia Night Reset y sin Auxilia. Y si nos damos cuenta en estas gráficas, nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, el paciente llega, consume sus alimentos, se pasa al torrente digestivo, bueno, todo el tracto digestivo, y a través de estas enzimas, pues sin Auxilia, pues ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener picos o excedentes de glucosa que no se van a metabolizar, se van a quedar en el torrente sanguíneo, y lo único que va a pasar es que se van a ir acumulando, y pues al final del día vamos a debutar como pacientes con algún tipo de hiperglicemia o diabetes. Y sin embargo, cuando consumimos lo que es Auxilia Night Reset a través de este nutracéutico, lo que va a hacer es, va a activar a lo que es la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, y va a generar que pues se transformen los carbohidratos a glucosa, que estos se consuman y que no tengamos picos, que cuando en el momento que viajen en el torrente sanguíneo también se acumule, y al final del día todos se mantengan saludables. Eso es lo principal.
Entonces, es súper importante que tengamos esto en cuenta porque desafortunadamente muchos no conocemos de esta parte, de lo que es la parte del nutracéutico y de la nanotecnología. Existe también una hormona que normalmente es la leptina, que esta hormona normalmente trabaja para la parte de la saciedad. Es decir, yo me quedo con hambre, yo consumo más alimentos. Este nutracéutico trabaja a través de esta hormona, en el cual lo que hace es generar o inhibir lo que es la saciedad, agregando a que no solamente va a actuar a través de la saciedad, sino que también va a empezar a regular ciertos mecanismos como es la regulación del ciclo menstrual, el acúmulo de calcio, en la parte de la memoria o la homeostasis también va a generar buena función. Entonces, el decremento en lo que es la secreción también de la insulina y de la glucosa también se va a ver aumentado esta parte. En cuestión del efecto antiinflamatorio, como les comentaba, existe algo que se llama hidroxotirosol que trae el nutracéutico, en el cual va a generar este tipo de cascadas, donde lo que va a generar es que pues al final del día no se viva este proceso. La parte del ácido carnósico también que va a activar al receptor gamma por peroxisomas y también va a ser un nutracéutico que va a prevenir para enfermedades no solamente de antienvejecimiento, sino también enfermedades crónicas degenerativas y normalmente oncológicas. Es un nutracéutico que podemos consumir para quimioprevención. Y pues aquí vemos diferentes efectos que tiene lo que es el antioxidante que normalmente ya les comentaba. Es un nutracéutico con calidad farmacéutica, respaldado con 40 años de investigación y que lo que va a generar es que va a neutralizar el excedente de radicales libres que normalmente nos están sobrepasando y que la parte de nuestros antioxidantes que tenemos no están haciendo la función adecuadamente. Entonces, al agregar un nutracéutico, lo que va a generar es neutralizar la parte de esos radicales libres que no se sigan produciendo al 100%. Y pues aquí tenemos las funciones que normalmente este nutracéutico también nos va a ayudar, no solamente a las enfermedades crónicas degenerativas, hablamos también problemas de demencias corticales, subcorticales, las más frecuentes, Alzheimer, Parkinson, la parte que nos va a regular también la parte del sueño, los problemas de colitis y pues los diferentes enfermedades de lo que es la parte del síndrome metabólico. Existe un compuesto que también se ve agregado en lo que es Auxiliar Night Reset. No hay como tal ningún tipo de nutracéutico que traiga esta fórmula, que es a través de polifenoles. Los polifenoles son, ahora sí, del té verde, que trae una sustancia que se llama catequina, que es la principal para que haga la parte de la función. Entonces, el té verde, recordemos que es un antioxidante. Normalmente, a lo mejor y varios de ustedes han consumido un té verde, pero no con esta función. Entonces, es súper importante que recordar que el té verde trae ricos antioxidantes, pero que está formulado o patentado con una fórmula farmacéutica que hace que esto active a la parte de la mitocondria y que al final del día nos neutralice toda la parte de los radicales libres. Y pues aquí vemos normalmente para qué funciona el nutracéutico. Para diversas enfermedades, desde lo que es la parte de la disminución del peso, como profiláctico en algún tipo de cáncer o como prevención para quimioterapias, en pacientes diabéticos, aparte de que también funciona en problemas vasculares o en problemas cardiovasculares, como antimicrobiano, que va a aumentar la vida útil. Eso es también importante porque muchos pacientes geriátricos, desafortunadamente, cuando llegamos a cierta edad, nuestro estado de ánimo disminuye, nuestra calidad de vida disminuye. ¿Y qué es lo que vamos a tener con la parte del nutracéutico? Pues nos vamos a ayudar agregando que podemos quitar polifarmacia, más de 5 medicamentos, no dañando lo que es la parte gástrica, no dañando la parte hepática y no dañando la parte renal. Súper importante recordar esto, porque si nosotros tenemos un adulto mayor, pues lo más seguro es que nos hemos dado cuenta
Cuando vamos con la parte médica, pues 4 o 5 medicamentos, y con esta parte del nutracéutico podemos disminuir. Y pues aquí tenemos la eliminación directa de pues, los ROX, que en este caso son los radicales libres, la prevención de la expresión de genes, la activación de las creatinina fosfoinquinasa y la inhibición de la translocación del factor de necrosis tumoral. Esto tiene que ver más con la parte de nuestra epigenética, es decir, los genes que traemos y que podemos modificar. Algo que tiene Cronoid, que normalmente no lo van a encontrar en ningún tipo de medicamento o nutracéutico, es que trabaja con algo que se llama biodisponibilidad. Es decir, nosotros el día de hoy estamos consumiendo nuestros alimentos hasta que nuestro estómago se vacíe completamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese nutracéutico va a dejar de tener la función. Y no hay ningún medicamento, porque los medicamentos normalmente tienen una vida media 8, 12 o 24 horas. Y la ventaja que tiene Cronoid es que pues trabaja constantemente, ¿sí? Y esto va a generar que no haya un almacenamiento de grasa, va a generar que también no haya un almacenamiento de glucosa y que al final del día nuestro organismo esté trabajando adecuadamente bien. Y pues en resumen, estas son la parte de las funciones. La verdad hay muchas ventajas, y más cuando se combina con otro nutracéutico que se llama Belage, que también lo que va a generar es un incremento enzimático de los antioxidantes, va a proteger nuestra mitocondria y mejora las funciones de la parte de la mitocondria. Entonces, realmente combinar estos dos nutracéuticos nos generan mucho mejor rendimiento en cuestión de nuestra actividad física y mejoramiento en cuestión de nuestra salud. Llámese síndrome metabólico, llámese cualquier tipo de enfermedad. La mayoría de las enfermedades, recordemos que están ocasionadas por estrés oxidativo, excedente de radicales libres, y que pues nuestro organismo no tiene los suficientes antioxidantes para neutralizar esos radicales libres, y que al final del día llevan con lo que es la presencia de la enfermedad. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Les comento, existen diferentes artículos de investigación. La verdad, el laboratorio de Sankey Mayor ha hecho más de 40 años de investigación. Existe mucha bibliografía, si existen, bueno, aquí en la sesión médicos, en PubMed, donde podemos ver todos los avances científicos que han ido avanzando, ¿no? Luego, anteriormente, como médicos, nos quedamos solamente con la idea de prescribir algún medicamento para calmar la parte de los síntomas. Actualmente lo que hacemos es corregir la parte de las enfermedades, no solamente los síntomas, porque se trata de otorgarle algo más a lo que es la parte del paciente. Entonces, aquella persona que ya conozca la parte de los nutracéuticos, no duden en hacer uso de ellos. La verdad son buenos resultados. En lo personal, con mis adultos mayores, estoy súper agradecida porque han tenido bastante mejoría. Y hacer hincapié en que si tenemos algún niño o algún adolescente, pues enseñarlo a consumir buenos alimentos, a tener un buen estilo de vida, para que no tengamos niños con problemas a temprana edad, y eso me refiero a diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencias renales, porque desafortunadamente tiene que ver con esta parte de los estilos de vida. ¿Sí? Gracias, doctora Irma, de verdad, de mil amores, gracias por tu presentación.